Y que va a venir, va a venir. Que va a venir, va a venir. Y aquí seguimos. Y perdonó, lo mejor dice, de Saúl respondió, y Saúl respondió, de Amalec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, basta ya bueno de excusa. Páralo ahí. Deja que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, aún en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió por el camino y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los extermine. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que lanzándote al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, no, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Aquí vemos argumentando. No reconoce todavía su desobediencia, no reconoce su pecado. Y así vemos personas que cuando se les habla la palabra de Dios, cuando se expone el pecado, no lo reconocen, lo excusan. O le echan la culpa a otro que es responsable, o entonces ellos no admiten que han hecho algo malo. Y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui por el camino que Jehová me envió, y he traído a Gal, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema es maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Pero ¿había dado Dios esas instrucciones? ¿Había pedido Dios que guardaran los mejores animales para que los sacrificaran a él? No. Pero Samuel dijo, y esto es algo bien importante para nosotros, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de brujería es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Veamos bien lo que dice aquí. Dios se agrada más de mi obediencia personal que de mi preparación, de que todo lo que yo pueda trabajar en la congregación local, predicar, envolverme en la iglesia, que está bien que haga todo eso, pero eso no sustituye mi obediencia personal en el diario vivir a Dios. Y en muchas iglesias eso es lo que hacen. Muchas personas sustituyen la obediencia a Dios por el trabajo en la iglesia. Y piensan que de esa manera compensan la falta de obediencia. Pero mira todo lo que estoy haciendo en la iglesia, estoy dándole clase a los niños, estoy manejando el van de la guagua, estoy envolviéndome, estoy dando clases, estoy predicando, estoy trabajando, estoy cantando, estoy trabajando, soy parte del coro, estoy haciendo esto, aquello, esto y aquello. ¿Y la obediencia personal cómo está? ¿Y qué es lo que dice Dios? No me complace nada de eso. No me complace todo tu trabajo que estás haciendo en la congregación porque mira tu vida de desobediencia. Mira cómo te comportas en el diario vivir. Mira cómo te comportas en tu hogar. Mira cómo te comportas en el trabajo. Mira cómo murmuras constantemente. Mira las maldiciones que salen de tu boca. Mira la falta de integridad que tiene a la hora de hacer negocios, a la hora de trabajar. No me complace. No me complace. Porque él prefiere obediencia antes que sacrificio. No, pero estuve en el servicio de ayuno y oración toda la mañana. ¿Y cuando saliste de ahí, qué hiciste? ¿Cómo te comportaste? Dios dice lo mismo. Lo mismo que le dijo a Saúl, nos lo dice a nosotros. Dios no se complace tanto en el sacrificio. No estoy diciendo que no trabajemos para la obra de Dios. La obra de Dios hay que trabajar. Y hay que trabajar duramente. Y hay que comprometerse a envolverse en ella.
Cuando vemos de la manera que está designada el gobierno en la iglesia, vemos Dios establece maestros, Dios establece ancianos, Dios establece diáconos. Había un cuidado de las viudas. Todo esto requiere un compromiso en la iglesia local para que se lleve esto. Trabajo que se está haciendo para la obra del Señor. Las ofrendas que se recogen. Todo esto es compromiso. Aquí no estamos hablando de no tener compromiso. El creyente tiene que ser una persona comprometida con la obra de Dios. Pero a la misma va a entender que todo ese compromiso y todo ese trabajo arduo no es un reemplazo a nuestra falta de obediencia en el diario vivir. Y eso es lo que Dios les reclamó. ¿De qué sirve? No, es que Dios en verdad no acepta esos sacrificios ni acepta nada. Dios lo que requiere es obediencia. Obediencia. Entonces, dijo Samuel, yo he pecado. Por fin. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Ahora bien, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Reconoce ahora el pecado, pero ¿cuál fue la razón? No es que temía al pueblo. Temía al pueblo. Temió al pueblo más que a Dios. Y así hay muchas personas que reniegan de su fe en sus trabajos, en público, porque temen más a lo que las personas puedan decir de nosotros, nos juzguen como fanáticos religiosos, como intolerantes, como ultraderecha, porque ahora todo el mundo es ultraderecha, todo el mundo que no sigue la cultura woke esta, ni el progresismo, mal llamado progresismo, ahora es ultraderecha. ¿Y cuántos cristianos no ceden igual que cedió Saúl, por miedo a las personas, por miedo al que dirán, por miedo a que me juzguen? Tenemos hoy en día congregaciones aceptando el matrimonio del mismo sexo. No, porque somos una congregación de amor. Aquí no juzgamos a nadie, aunque la Biblia lo juzga claramente. ¿Por qué? Por miedo. Porque temen más a los hombres que a Dios. Cuando Dios dice, les voy a decir Jesucristo, ¿a quién deben de temer de verdad? Teman a aquel que tiene potestad después de quitarte la vida, echarte al infierno. A ese temer. Y eso no está hablando de un temor reverente, está hablando de un temor de terror. Como prediqué hace una semana. Sí tenemos que tener un temor reverente a Dios. El cristiano tiene que tener un temor reverente a la misma también. Un terror. El que no está en Cristo o el que no está seguro no es temor reverente lo que tiene que tener. Y no podemos enseñarle a una persona que no está en Cristo a tener temor reverente. Tiene que tener terror de cuál es su situación. Porque si parte de esta vida sin Cristo, lo que le espera es el tormento eterno. Ahora bien, finalmente admite que cedió por miedo al pueblo. Como muchas personas ceden por miedo al que dirán, por miedo a que yo no quiero que me juzguen. Hoy en día usted mira las redes sociales, es que lo peor que le puede pasar a una persona es que lo juzguen. No, es que nadie me puede juzgar. No, pero no me juzguen. Es que eso lo vemos constantemente. Bueno, a los que no están en Cristo, Dios los va a juzgar un día. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces reconoce por fin su pecado, versículo 24, reconoce que lo hizo porque temió al pueblo y consintió la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando seguimos leyendo Primera de Samuel, vemos que después de esto Samuel unge a David como rey. Aquí ya se le da la sentencia a Saúl. Sin embargo, pasaron años. Saúl llegó hasta el fin de su vida siendo rey. Murió de una manera violenta. Y el nuevo rey fue David, como Dios había prometido. Pero veamos que la sentencia no se cumplió al momento. Fue desechado al momento. Pero la sentencia no se cumplió al momento. ¿Por qué hago este énfasis? Porque nosotros podemos hacer algo y Dios en ese momento dictar sentencia contra nosotros. Pero porque no vemos la consecuencia ahora o mañana, pensamos que Dios se olvidó. Y Dios no se ha olvidado.
Pasaron años antes que se cumpliera la sentencia contra Saúl. Y pasaron años antes que se cumpliera la promesa a David. Ahí también tenemos el otro extremo. Dios puede prometer algo y no ver nosotros que se cumple eso al momento. David fue ungido, muchacho, para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, pasaron años, fue perseguido por Saúl. Pasaron muchos años antes de que se cumpliera. Dios no se había olvidado de la promesa. Dios no se ha olvidado que Jesucristo regresa otra vez en gloria. Aunque no lo vemos. Aunque no lo vemos cumplido, han pasado 2000 años. A lo mejor podemos pensar, bueno, yo creo que Dios se olvidó. No, Dios no se ha olvidado. A su momento Cristo va a venir en gloria. Y si morimos hoy, Cristo vino para nosotros ya. Ahora, se dicta la sentencia, la consecuencia de la desobediencia, aunque en ese momento Saúl no experimentó. En ese momento no sacaron a Saúl, ya no eres rey de aquí, salte. No, siguió reinando por muchos años más, estando al frente. Pero la sentencia estaba ya dada. Igual que la sentencia estaba dada con Amalek, a pesar de que pasaron cientos de años, Dios no se había olvidado. Entonces tengamos mucho cuidado porque desobedecemos, hacemos lo malo y como no vemos el juicio al momento que se cumple, pensamos que todo está bien. No, no todo está bien. No todo está bien. De hecho, podemos ver que ya en el versículo 16, 17... En el versículo 16 ya vemos que una vez que Dios se aparta de Saúl, el mismo Dios envía un espíritu malo que lo atormentaba y parecía que tenía paranoia y se atormentaba y todo este tipo de cosas. Porque ya Dios se había apartado. Empezó en parte el juicio contra Dios. Pensemos bien las cosas. Vuelvo y repito, que no veamos consecuencias al momento de nuestras acciones no significa de que no van a venir las consecuencias. Entonces pensemos mucho cómo actuamos. Entonces dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ahí le dictó la sentencia. ¿Sucedió eso al momento? No, pero ya la sentencia estaba dada. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Nuevamente reconoce su pecado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Es dudoso el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado de Saúl. ¿Por qué? Porque él no está contristo como vemos cuando David pecó contra Dios, ¿verdad? En el adulterio, en el asesinato que cometió. Vemos que él cuando reconoce dice, he pecado contra Dios. Y cuando leemos el Salmo en el que él está llorando, o sea, contra ti he pecado. Se dolió. Aquí vemos que Saúl está dolido, pero es por la consecuencia del pecado. No porque pecó contra Dios, sino por la consecuencia que le va a venir por el pecado. Y como he explicado esto muchas veces, una cosa es el dolor por la consecuencia del pecado y decirle estoy arrepentido. Y otra cosa es estar arrepentido genuinamente porque reconocemos que hemos pecado primeramente contra Dios. Son dos clases de arrepentimiento. Uno es genuino, el otro es falso. Puedes estar arrepentido por las consecuencias que te trajo el pecado. Pero si pudieras cometer el pecado sin consecuencia, lo seguías cometiendo. Pero cuando no estás arrepentido por las consecuencias del pecado, sino porque pecaste contra Dios, aunque no veas consecuencias, no vas a querer seguir pecando. Es la diferencia. ¿Ves? Pero vamos más. Y vamos a ver la falta de arrepentimiento. Sí, pequé, pero ayúdame a mantener mi imagen. Ayúdame a mantener las apariencias de que soy un gran siervo de Dios. Así que acompáñame para que todo el mundo vea que sacrificas conmigo y quede yo bien delante del pueblo. Lo vemos hoy en día. Lo vimos tristemente con este caso de este pastor que cayó recientemente. Se seguía codeando de los siervos de Dios, con MacArthur, con Paul Washer, con todas estas personas, ministrando dentro de ese ambiente mientras él estaba en desobediencia. Mantenía la imagen,
mantenía la imagen de un hombre piadoso, predicaba la palabra, no la vivía. Y esto no es por machacar contra este hombre, mi oración es que verdaderamente se arrepienta genuinamente y Dios lo restablezca, o sea, no al ministerio porque ya se descalificó, pero sí a la comunión. Pero vemos, y esto pasa, a veces hay personas que saben que están en desobediencia, que están pecando, reconocen que están pecando, pero prefieren mantener las apariencias. Por eso es que en Mateo 7 dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos grandes milagros, y le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas mantuvieron la apariencia, mantuvieron la reputación, pero Dios, que miraba el corazón, le decía, a estos yo no los conozco. Estos no han nacido de nuevo, pero mantenían la apariencia. Entonces, mucho cuidado con nosotros de procurar mantener una apariencia de muy cristiano, muy cristiana, cuando realmente seguimos viviendo constantemente en desobediencia. Y el hecho de que no veamos el juicio, que no nos ha caído un rayo del cielo y nos ha fulminado, no pensemos entonces que es que Dios se ha olvidado o que Dios, peor aún, aprueba nuestro pecado. Porque nosotros somos expertos en buscar explicaciones y excusas para nuestro pecado. Mira, Saúl, el pueblo, no fue el pueblo primero. Y después, bueno, es que tuve miedo del pueblo. O sea, seguía buscando excusas. Y después, a lo último, sí he pecado, pero acompáñame, tú sabes, para la imagen mía, porque soy el rey, imagínate. Entonces, si tú no estás al lado mío, ayúdame a mantener esa imagen al ver al profeta de Dios junto conmigo. O sea, significa que todavía tengo la aprobación de Dios. Se preocupaba más por la apariencia, por su reputación, que con su relación genuina con Dios. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. ¿Cómo está nuestra vida íntima de oración? ¿Cómo está nuestro estudio íntimo de la palabra de Dios? ¿Cómo está? Sacamos tiempo de verla. Eso va a decir todo de nuestra relación con Dios. Si no sacamos tiempo, si nosotros no tenemos un tiempo de intimidad para buscar a Dios en oración, si no tenemos un tiempo de intimidad para que Dios nos hable a través de su palabra, en la oración nosotros le hablamos a Dios, en la lectura, en el estudio de la palabra, Dios nos habla a nosotros. Si no hacemos eso, pero tenemos la apariencia de muy cristianos, Dios te bendiga, vamos al servicio y todo esto, y tenemos reputación, y falta lo otro, estamos viviendo de apariencia, y podemos ser uno de esos autoengañados el día del juicio, que Dios diga, negro, nunca te conocí. Nunca te conocí. Viviste toda tu vida autoengañado a base de una reputación falsa. Entonces, más que la reputación, sí tenemos que tener buen testimonio. La Biblia dice que debemos de tener buen testimonio. Pero ese testimonio que sea genuino, que no sea una cosa falsa, una apariencia. Y volvió, versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Otro más que pensó que Dios había olvidado del juicio. No, ya pasó todito y mira, no me mataron, mataron a los demás, a mí no. Y ahora viene el profeta de Dios y me llama, no, el peligro pasó. Muchos piensan así, el peligro pasó ya. Ya no hay juicio. Pues mira. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, pero Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Siguió llorando Samuel. Samuel fue firme delante de Saúl. Le dijo, lo encaró con su pecado. A la misma vez seguía orando por Saúl. Y yo creo que nos da otro ejemplo a nosotros. Podemos, como el caso de este pastor que cayó recientemente, podemos decirle eso estuvo mal, podemos sentirnos indignados y molestos porque esto ha traído vituperio al nombre de Cristo. A la misma vez no debemos dejar de orar por él y por su familia y por las personas que han sido afectadas. O sea, no es decir, bueno, Señor, espero que se abra la boca del infierno y se trague a ese hombre ya. No, así no. Debemos de seguir orando por él. Que Dios en su gracia lo restaure.
Yo creo que aquí hay tremenda lección, que Dios nos guarde. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es lo principal? Acordémonos. Una obediencia a media equivale a desobediencia. Nos podemos engañar. No, cumplí, hice lo que... No, así dijo Saúl, cumplí, pero no. Y cuando desobedecemos la clara palabra de Dios, Dios nos ve como que nos apartamos de en pos de Él. Meditemos en eso, mis hermanos. Meditemos y que Dios nos dé sabiduría. Y si hay alguien de los que estamos aquí o los que están viendo por medio del internet que Dios le ha hablado, ahora es el momento de ponerse a cuenta con Dios. Dios perdona, Dios es un Dios perdonador y de amor. No significa que las consecuencias, Dios puede eliminar las consecuencias, pero no garantiza que las va a eliminar. Pero no sigamos como Saúl, excusando nuestro pecado y pensando y preocupándonos simplemente de la imagen que podemos mantener. Podemos tener imagen de muy cristiano afuera, estar dentro haciendo cuanta cosa Dios aborrece, mirando cuanta cosa Dios aborrece. Dios no puede ser burlado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Una vez más, oh Dios, líbranos, Padre Santo, de hacer obediencias a media, Padre, y peor aún después de excusarla, Señor, y después de tratar de vivir de las apariencias, aparentar lo que no somos, Señor. Tú no puedes ser burlado, tú no puedes ser engañado, Señor. Tú mira, tú escudriña nuestra mente y corazón, Señor. Dios mío, en lo que te hemos ofendido, nos humillamos y te pedimos perdón. Señor, a la misma vez los que están viendo por medio de este video, Señor, que en este momento, Señor, se sientan redarguidos y puedan venir a reconocer su pecado humillados delante de ti, Señor, y clamar a ti, venir a ti en arrepentimiento y fe, Padre Santo. Dios Santo, líbranos de seguir semejante ejemplo. Sabemos que en nuestra carne no somos mejor que Saúl y muy propensos que estamos a hacer lo mismo, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Dios Santo, te lo rogamos, sin quitar ninguna responsabilidad de nosotros, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Esto se grabó en 2 partes, todavía sigue